Tal, bienvenidos nuevamente a su canal de Imagenología con Manzanas. Como ya vieron en el título, tratar la evaluación y el abordaje de las adenopatías en la infancia es un tema sumamente frecuente. Para todos aquellos que en algún momento se enfrentan en la consulta, la revisión de un pequeño, en una situación que es bastante frecuente. En la mayoría de ellas son entidades benignas. Sin embargo, en un porcentaje minúsculo, sin embargo no menos importante, todo lo contrario, podemos enfrentarnos ante entidades malignas. Es por ello que este video te ayudará a determinar, de acuerdo a la descripción de un ultrasonido, que es el método ideal para el estudio de los ganglios y más en la infancia de los ganglios cervicales, ayudarte a definir cuáles son las características que nos orientan hacia una lesión benigna y un ganglio de tipo o de posibilidad maligna. Comenzamos. Abordar la evaluación de adenopatías por ultrasonido para el radiólogo es una situación compleja, complicada. Sin embargo, debido al estudio que se ha hecho en múltiples pacientes a lo largo del tiempo, nos ha ayudado a determinar qué tipo de ganglio o qué tipo de entidad puede estar provocando esa adenopatía. Para ti que refieres el estudio, para ti que estudias a un paciente clínicamente, a un pequeño, generalmente menor de 12 años con adenopatías cervicales, seguramente la palpación puede orientar si son ganglios fijos, si son ganglios móviles, si son blandos, si son pétreos. Eso clínicamente te ayuda. Sin embargo, la complementación a través del abordaje sonográfico es una situación que en la mayoría de los casos debe realizarse. Vamos a ver en esta diapositiva, el cáncer es una entidad común que produce adenopatías de índole maligno, naturalmente, y estas tienen ciertas características. En la infancia tenemos entidades que pueden provocar estas adenopatías. Entre ellas contamos a las leucemias, a los linfomas, de tal manera que al ser enfermedades hematológicas que condicionan esas alteraciones, tienes que reconocer cuándo puede tratarse de una lesión benigna y cuándo puede tratarse de una lesión maligna. Ya comentábamos que existen entidades asociadas a esta, que pueden ser de índole benigno, simplemente las infecciones respiratorias, que son muy comunes en la edad pediátrica, las infecciones gastrointestinales y las infecciones urinarias, que si bien es cierto estas tienen menos relación con las adenopatías en el cuello, puede tener adenopatías en otro sitio, pero ese será tema de otro video. Esta diapositiva tiene una información muy importante. ¿Por qué? Porque hasta la mitad de los niños en algún momento de su vida tienen ganglios palpables y no necesariamente traducen una enfermedad. En la etapa de crecimiento, el tejido linfoide es uno de los tejidos que siempre está siendo estimulado y de tal manera tiene reacción ante ciertos antígenos que incluso pueden pasar desapercibidos, pero manifestarse con adenopatías. Hasta el 90% de los niños entre 4 y 8 años se palpan ganglios en condiciones normales. Entonces, ¿cómo saber si es algo normal o es algo anormal? Bueno, naturalmente que las manifestaciones clínicas y la referencia de los padres o del mismo paciente ayudarán a determinar si es necesario un abordaje complementario a través de un ultrasonido. Ya recordábamos entonces que antes de los 12 años el tejido linfoide sufre hiperplasia, hipertrofia por estimulación, y esto es algo esperado en esta edad porque se están enfrentando a nuevos antígenos a lo largo de su vida. Y los ganglios son los primeros receptores que se encargan de esta interacción antígenos y el tejido linfoide, de tal manera que puede presentar reacción y crecimiento de estos. Rápidamente, recordemos que los ganglios se encuentran prácticamente en todos los sitios corporales. Por supuesto, del tronco, el cuello, la pelvis y de manera distal en mucho menor grado. Pero hay sitios predilectos. El cuello, la ingle, el abdomen, con alteraciones en el vaso, en el hígado, de tal manera que siempre es importante abordar a los pacientes de manera integral. Este esquema representa un ganglio. Un ganglio siempre se describe como una estructura reniforme y que tiene un hilio. Recordemos que la definición de hilio en un órgano, en una estructura anatómica, no es otra cosa
que un hundimiento a través del cual ingresan o salen estructuras vasculares y estructuras neurales. El ganglio no es la excepción y debemos siempre recordar que un ganglio de aspecto fisiológico y anatómico normal va a persistir siempre con ese aspecto, reniforme como habichuela y con su hilio característico. Ya decíamos, los ganglios son frecuentes en la infancia, pero hay sitios que son más susceptibles de presentarlas, como está referido en esta diapositiva: la región submandibular, la región parotidia y la región cervical superior. Es importante recordar que no es lo mismo encontrar adenopatías en el cuello, en las regiones anteriores, que en las regiones posteriores. La mayoría de las adenopatías en el cuello, en el triángulo posterior o en el espacio cervical posterior se tratará seguramente de entidades inflamatorias. Entre más anteriores se encuentren los ganglios, mayor posibilidad de que nos estemos enfrentando a ganglios atípicos, es muy alta la posibilidad. Y es importante mencionar que afortunadamente, solo el 15% de los casos será de origen maligno. Cabe señalar que solo el 15% de los casos será de origen maligno. Menos el porcentaje, sin embargo, la importancia no se reduce. Nosotros tenemos que ir a buscar ese bajo porcentaje ante la posibilidad de malignidad. ¿Qué le estudiamos a un ganglio? El tamaño. Es importante recordar que si bien es cierto los ganglios son palpables en la mayoría de los niños, fisiológicamente estos son menores a 1 centímetro. Cuando tienen más dimensión hay que estudiarlos. Puede ser que no sea normal. Y algo muy importante es un ganglio con aspecto reniforme o como habichuela siempre tiene un eje mayor, un eje largo y un eje corto. Cuando eso se mantiene, lo más probable es que sea un ganglio fisiológicamente con respuesta a una entidad inflamatoria. Cuando este ganglio cambia su forma y su diámetro longitudinal y su eje corto no se distinguen porque son similares, estamos enfrentándonos a un ganglio de aspecto atípico y puede ser una entidad mucho más grave. Vemos este ejemplo, es un ultrasonido en escala de grises, por supuesto con el abordaje con un transductor lineal, y podemos ver cómo se realiza la medición. ¿Cuál de las mediciones es más importante para un ganglio? Por supuesto que la dimensión en el eje corto. Siempre es importante reconocer que existe un eje corto. Si no existe ese eje corto, probablemente el ganglio se encuentre redondeado y puede ser un ganglio atípico. Vemos aquí estos ganglios, si se fijan cómo están las mediciones, entre 5 milímetros, que es perfectamente esperado y normal en un paciente pediátrico. Vemos en esta imagen, ha cambiado. El ganglio tiene mayor dimensión, sin embargo, se mantiene la relación entre el eje largo y el eje corto, que generalmente es de 2:1, y eso es esperado. Y en esta diapositiva vemos un ganglio que mide hasta 2 centímetros. Sin embargo, esa relación entre el eje corto y el eje largo se conserva. Esto nos pone con cierta tranquilidad porque se está conservando esa relación. ¿Qué vemos en este otro caso? Si se fijan, esa relación de eje corto y eje largo se está perdiendo y el aspecto del ganglio es redondo. Son ganglios hipoecoicos de bordes definidos y redondeados. Vamos a ver adelante si estos ganglios persisten con un hilio normal o no lo mantienen. ¿Qué tienen estos ganglios? En este otro paciente vemos que ya no hay una dominancia de eje y tienen unas dimensiones muy parecidas. Por lo tanto, hablamos de que son ganglios que tienen un aspecto redondo. Y a esos hay que ponerles atención. Vean, si bien es cierto estos ganglios llegan a medir hasta 1,5 centímetros en su eje mayor, se conserva con el eje transverso. Y algo muy importante que siempre debemos evaluar, que ya lo veremos en las siguientes diapositivas, es el aspecto del hilio. Decíamos que el hilio naturalmente tiene estructuras vasculares, tanto arteria como vena, como nervios, y algo muy importante que los distingue es que ese hilio está compuesto por tejido graso. Por lo tanto, en el ultrasonido, el tejido graso en el hilio presentará un aspecto ecogénico. Y entonces ya empezamos aquí con problemas. Vean este ganglio que tiene una longitud de hasta 3,5 centímetros y un eje transverso de 18 milímetros. Es evidente
que aunque pareciera se mantiene esa relación entre eje largo y eje corto, el tener un ganglio de hasta 3,5 cm es completamente anómalo y hay que investigar otros datos para encasillar al paciente como una etiología probablemente benigna o quizá ya pensar en una entidad maligna. Los bordes, por supuesto, es otro dato que tenemos que evaluar en las adenopatías. A mayor regularidad en sus bordes, mayor probabilidad de benignidad. Si los bordes no se distinguen, son mal definidos con el músculo, con la grasa o con la estructura cervical adyacente, entonces estaremos pensando ya en una entidad de otra índole, generalmente maligna. Y empezamos a ver casos. Vemos aquí en los bordes de estos ganglios, vean ese ganglio reniforme ecogénico en el centro. Ese ganglio, si se fijan, está perfectamente definido. ¿Por qué? Porque es un ganglio que se encuentra dentro de la glándula parótida. Sus bordes son perfectamente definidos y eso más nos habla de una entidad que puede ser benigna. Vemos estos otros que también sus bordes en la misma glándula, solo que del lado derecho, tiene unos bordes perfectamente definidos y claros. No hay zonas irregulares que hagan sospechar en malignidad. Vamos avanzando en la evolución de un ganglio en otro paciente, donde los bordes comienzan a hacerse poco claros hacia la región cefálica de ese ganglio. Por supuesto, cuando tenemos ganglios redondos, hipoecoicos, de márgenes mal definidos o bordes irregulares, tenemos que ya empezar a pensar a incluir a este paciente como una posibilidad maligna. Ya hablábamos en entidades o en casos previos que el hilio es importante determinar la ecogenicidad de este. Si tiene una alta ecogenicidad, que es lo esperado, por el tejido graso y sus estructuras vasculares, demostrar ese hilio si tiene ese componente vascular normal. Y además, en diapositivas posteriores veremos cómo la vascularidad también es un dato distintivo para establecer si puede ser una causa inflamatoria o una causa tumoral. Vemos este caso. Es un ganglio, vean, reniforme, ecogénico en el centro, manteniendo la relación entre su diámetro longitudinal y su diámetro de eje corto. Por lo tanto, hasta aquí vamos bien. Vamos a determinar ese hilio. Vean, este ganglio tiene un hilio perfectamente definido y lo vemos en la aplicación de Doppler de poder. Veamos cómo ese hilio está perfectamente definido con esa estructura en color rojo, que es el hilio del ganglio, y siempre un hilio ganglionar benigno o normal puede tener el aspecto como lo vemos en este caso. Quiero que se agraven visualmente esta imagen, porque adelante veremos casos diferentes. Vean, aquí este ganglio tiene poca vascularidad o avascular y eso nos hace pensar afortunadamente en algo benigno. ¿Qué pasa cuando ese ganglio empieza a perder el aspecto referido? Empezamos a ver que el hilio no tiene definición con el resto de sus componentes, no se observa como tal el hilio ecogénico producido por la grasa en la entrada de sus componentes vasculares y la vascularidad empieza a cambiar. No obstante, hablar de que un ganglio, como señalamos aquí, tenga necrosis nos hace pensar ya no en una entidad tan benigna o tan transitoria. Podemos encontrar necrosis ganglionar en dos entidades principales, en neoplasias o asociado a procesos inflamatorios de tipo fímico. Cuando vemos eso hay que poner alerta porque podemos encontrarnos ante esas dos entidades. Y este es el caso. Si bien es cierto que el ganglio tiene dimensiones menores a 1 centímetro, el centro es anecoico o su ecogenicidad es mucho menor que la ecogenicidad referida en un ganglio anatómicamente normal. Y si este es hipoecoico o incluso anecoico, hablamos ya de necrosis. Si se le agrega la calcificación, será otro dato distintivo. Así como habíamos dicho que el hecho de tener necrosis puede tratarse de una entidad tuberculosa o de una entidad maligna, la calcificación también nos orienta que pueda tratarse en alguno de esos dos casos, por ejemplo la tuberculosis, y en otro sentido, neoplasias que produzcan enfermedad metastásica con calcificación ganglionar. Ya comentábamos acerca del comportamiento vascular. Un ganglio normal, fisiológico o incluso con afección
inflamatoria benigna, conserva el hilio vascular, conserva su vasonutricio y su ecogenicidad producto de la grasa. ¿Qué pasa cuando no tiene este aspecto? Vamos a ver ejemplos. Este es un ejemplo de ganglios completamente normales en el sentido del hilio. El hilio, si se fijan en su imagen que tienen aquí a la derecha, vemos un ganglio que tiene ese hilio perfectamente definido. La periferia, en la corteza del ganglio, no hay flujo y eso nos da tranquilidad porque nos orienta a que pueda ser una entidad benigna. ¿Qué sucede aquí? Este ganglio, primero, ya tiene un dato, es redondo. Segundo, la ecogenicidad está disminuida. Tercero, no se reconoce un hilio vascular claro. Y cuarto, tiene flujo vascular en la periferia. Este ganglio ya nos pone en alerta y debemos entonces categorizarlo con probable efecto maligno. Por lo tanto, no vamos a decir que tiene cáncer o que tiene una enfermedad metastásica. Lo que sí tenemos que considerar que es un ganglio a seguir, a tratar o incluso a tomar una muestra, una biopsia para mandar un estudio histopatológico y estar tranquilos de que es una entidad que no nos tenga que preocupar. En esta diapositiva se ejemplifica el comportamiento vascular que ya nos habla de una entidad probablemente maligna. Vean, es un ganglio que se torna hasta cierto punto redondo, tiene un flujo vascular importante y este flujo, más allá del hilio, se encuentra en la corteza del ganglio, con una ecogenicidad reducida. De tal manera que ver un ganglio de esas características y si aún lo sumamos con una palpación pétrea o fija, debemos considerar malignidad y por lo tanto ser sujeto a biopsia. Existe otra herramienta a través del ultrasonido Doppler, en la cual medimos índices de resistencia o índice de pulsatilidad en el hilio vascular o en los vasos que se encuentran dentro del ganglio. Cuando se tratan de alteraciones benignas, estos índices no tienen alteración. Sin embargo, se ha visto a lo largo de muchos estudios cómo ese índice de resistencia y el IP pueden estar altos en el ultrasonido Doppler. Por lo tanto, si aplicamos como complemento en el ultrasonido el Doppler, tanto de color como espectral, ayudará a determinarlo. Ya decíamos en principio que entre más anteriores sean los ganglios, la posibilidad de enfrentarnos a una entidad maligna es mucho mayor. Y entre más posteriores, probablemente la entidad pueda ser más benigna. Y aquí les dejo los ejemplos. Si quieren pueden ponerle pausa para que vean las entidades y los tipos de crecimientos de acuerdo a la localización. Y vean cómo en resumen tenemos aquí ganglios. Y en esta diapositiva, ya casi para terminar, quiero mostrarles cuáles son los aspectos que nos orientan a sospechar que no se trata de algo sencillo o algo benigno. Ganglios de más de 1 centímetro. Ganglios hipoecoicos. Ganglios de márgenes mal definidos e irregulares. Ganglios que tienen pérdida del hilio vascular. Ganglios que puedan tener calcificaciones. Ganglios que puedan tener necrosis. Y por último, ganglios que tienen vascularidad periférica. En esta diapositiva, en resumen, señalamos que ganglios de ese aspecto no hay más que biopsiarlos para la seguridad y tranquilidad y brindarle un tratamiento más efectivo a nuestro pequeño. Les dejo este recuadro para que vean las entidades benignas, las entidades malignas que producen adenopatías. Y ya para terminar, todos esos datos que señalamos en la diapositiva con los casos ejemplificados de ultrasonido, como complemento decir cuáles son candidatos a estudio histopatológico. Ya habíamos referido ese aspecto, pero existen otros datos clínicos complementarios. Por ejemplo, un ganglio supraclavicular, fiebre persistente de 1 semana, que el paciente pierda peso, que sea un ganglio fijo adherido a piel, que se asocie con hepatoesplenomegalia y por supuesto que el tamaño no cambie aún después del tratamiento. Les dejo este diagrama de flujo para que vean cómo se sugiere el abordaje de las adenopatías y el uso de las herramientas diagnósticas complementarias en un paciente pediátrico. Este cuadro para mí es importantísimo y quiero compartírselo. Se fijan, es un cuadro donde nosotros vamos a especificar los espacios, los niveles ganglionares afectados, la forma, el tamaño
la ecogenicidad de ese ganglio, si tiene calcificación o no la tiene, si tiene necrosis o no la tiene, el patrón vascular, si es ciliar o es periférico, y por supuesto si hay edema o tiene una ecogenicidad disminuida. Les sugiero que este cuadrito lo utilicen en la evaluación de esos ganglios. Finalmente, es tarea de nosotros como radiólogos determinar estos datos por ultrasonido. Sin embargo, ustedes, si es que no son los ejecutores del estudio, sí tener la capacidad de revisar imágenes y reconocer si el ganglio puede ser benigno o puede ser maligno. Finalmente, quiero decir que son métodos de estudio que ayudan a la complementación. Todo en complemento. La clínica y el abordaje diagnóstico y por supuesto de requerirse el estudio por punción. Y se sugiere siempre, casi siempre, que esta punción sea guiada por ultrasonido para tener una ejecución más precisa y tener mejores resultados ante el estudio histopatológico. De verdad, me da mucho gusto poder compartir conocimientos. Recordemos que el conocimiento que se encuentra guardado, oculto y no compartido es conocimiento que no funciona y no sirve. Y bueno, me despido de ustedes. Quiero dar un especial agradecimiento a uno de mis suscriptores que tuvo el detalle de regalarme, si se fijan, esta playera que tiene nuestra marca de nuestra página y quiero de verdad agradecerlo porque son situaciones que nos motivan, situaciones que nos enriquecen y nos ayudan a seguir creciendo. Carlos, un saludo. Bueno, y esto fue todo. Recuerden darle like, suscribirse y por favor compartan porque eso hace crecer a nuestro canal para que nosotros sigamos subiendo más de estos videos. Hasta pronto.